Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente al aire para compartir lo más bello que existe en este mundo, que es la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias, busquen sus Biblias, porque es importante estar con nuestra Biblia a la mano. Libro de Romanos. Somos la iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Y damos gracias por todas sus audiencias. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar, inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Padre, que podemos ver, Señor, cada mañana, Señor, cada vez, cada respirar de nuestras vidas, Señor. Eres grande, Señor, majestuoso, poderoso, mi Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, ministres nuestras vidas, Padre, a través de tu Espíritu, Señor. Presentamos nuestros cuerpos, nuestras vidas, Padre, cubiertos con la sangre de tu Hijo amado, Señor, el abrigo perfecto por el cual podemos llegar al trono de tu gracia. Gracias, mi Cristo, por interceder por cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos sustentas. En el nombre de Jesús, Padre, sea tu Espíritu fluyendo, que no sea palabra mía, Señor, y que esta palabra quede, Señor, perenne, Señor, en cada una de las almas, que tu misericordia, Padre, lleguen a escuchar esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. El tema de esta enseñanza es: la misericordia triunfa sobre el juicio. En este capítulo 1, el apóstol se autodenomina siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Nos habla acerca del Hijo de Dios, Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Pablo exhibía con gran amplitud de mente buscando la salvación de las almas, y a todos se hizo de todo. Pero cuando contemplaba alguna alteración o adulteración del Evangelio de Cristo, cuando él percibía que estaban falsificando la palabra de Dios, entonces levantaba su voz defendiendo el Evangelio. Vimos qué sucedió con los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Y expresa: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice de sí mismo y de sus verdaderos hermanos: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pablo oraba de todo corazón por los judíos que lo perseguían y entregaba la vida por la conversión de los gentiles. Oraba por los hermanos de las diferentes iglesias. En todo él expresaba: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo predicó con celo el Evangelio de Dios y habla sobre los terrores de la ley, que dice que el que no cumpla la ley debe morir.
Esa es la letra que mata. Él no predicaba temas que solo estuvieran entretenida a la gente. Temas de humanismo, temas de superación, temas de información que están muy lejos de confrontar el alma pecadora. Él tenía primeramente una gratitud grande por la salvación que le fue dada por gracia y por lo tanto se sintió en todo tiempo bajo la obligación ineludible de llevar el Evangelio a todas las clases de la humanidad, tanto a los instruidos como a los iletrados, adaptado como era a todos y ordenado para todos. Porque, cito 1 Corintios 9:16, porque aunque predico, no tengo de qué hacer alarde, porque me es impuesta una necesidad, y ay de mí si no proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. Vamos al versículo 17 de este capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos enseña que la fe es revelada, dice, por fe y para fe. El término para indica dos acciones. Primeramente indica el término justo de una acción y a la vez indica que una cosa está aún por realizar. Cuando es la primera acción que dice revelada por fe, es la fe misma como la manera ordenada para recibir la justicia que es de Dios. Somos justificados por fe. Cuando recibimos la salvación es de nuestro espíritu. Cristo ya hizo todo. Pero después viene la salvación del alma. Y aquí es señalada cuando dice el apóstol, y para fe. Esta otra fe es progresiva. Tiene que ver con grados. Es la fe salvífica del alma. Es nuestro caminar con Cristo. Después de que recibimos la salvación del Espíritu. Nos habla del Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. Cito Santiago 2:17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. En el Evangelio de la gracia somos llamados a ser de Jesucristo. Y se aplica a toda la vida en este siglo, en el venidero y en el eterno. Y en el Evangelio del reino somos llamados a ser santos. Dios nos dio y se nos dio por el Hijo y por el Espíritu para dispensarse y formarse en nosotros y poder resucitarnos a su imagen, como dijo al principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Pero cuando dice señoree, él está hablando del reino. Ahí está encerrado el proceso hasta el reino. Versículo 18, vamos a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La existencia de Dios, sus demandas morales y su ira contra el pecado son evidentes en el mundo que nos rodea. La exposición que desarrolla el apóstol del Evangelio siempre incluye el elemento de la ira de Dios. Su justa cólera personal por todo el pecado del universo, que uno mismo la suscita. ¿Por qué? Porque en lugar de glorificarlo, lo deshonra y contradice la santidad de su naturaleza moral. Cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, significa el vivir sin estar conscientes de la existencia de Dios.
saben que existe, pero lo ignoran, sin tener los debidos sentimientos para con él. Y los hombres detienen la verdad con injusticia. La injusticia de la gente a veces conduce a la supresión de la verdad y a sostener falsas opiniones sobre Dios o a las enseñanzas de la Biblia, porque saben dentro de ellos, en lo más íntimo, que requiere que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la verdad te confronta. La iglesia cristiana es odiada. Israel el bíblico es odiado con injusticia. ¿Pero por qué? Porque son santos testigos de la verdad. Y dice el Señor: vosotros sois mis testigos. Y le dice a la iglesia: el Espíritu Santo dará testimonio y vosotros también daréis testimonio. Y el testimonio de Dios por la naturaleza y también por Israel y también por la iglesia, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, es odiado. El apóstol, antes de enumerar las iniquidades de ellos, vuelve al origen de las mismas, se va a la raíz. Los hombres siempre tratan de sofocar la luz que aún les queda. Como no quieren escuchar, entonces las tinieblas les ensombrecen la mente. Y entonces la impotencia toma posesión del corazón. Se vuelven impotentes ante la verdad. En el interior, dentro del corazón humano, la voz apacible de la conciencia les empieza a acusar. Pero, ¿qué pasa? Primero es desoída, o sea, la conciencia le empieza a decir: ¡Ey! ¡Ey! Voltea, mira, eso no está bien. Te empieza a confrontar. Sabes que no está bien, pero es desoída. Y luego, peor aún, es contrariada. ¿Por qué digo contrariada? Porque se empieza a decir: estoy actuando así porque se lo merece, o porque si no lo hago, igual viene otro y lo va a hacer, o así nací, así me tocó, así nací y así he de morir. Y no quieren perdonar. ¿Se le hace conocido eso? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Hay infinidad de excusas para solapar su conciencia. Y entonces la conciencia en su interior queda contrariada. Y por fin, sistemáticamente, queda adormecida. Así pues, la verdad que Dios dejó con el hombre y en el hombre, en vez de tener un libre espacio para desarrollarse, en este caso, es obstruida. Les invito, sin que pierdan el libro de Romanos, un poco adelante está el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cristo mismo, cito estas palabras de Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que
si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por lo tanto, su santo desagrado y su justa venganza contra el pecado están revelados en la conciencia de los hombres. Esta ira de Dios revelada contra toda iniquidad se cierne sobre todo el mundo pagano. Dios se lo reveló al pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Fue en el monte donde Dios descendió y Moisés subió y recibió de Dios la ley en ese lugar. Pero ¿por qué Dios tuvo que dar leyes al pueblo de Israel? Porque ellos adoraban dioses, eran idólatras, adoraban la naturaleza, los astros, el sol, adoraban animales, estaban bajo una presión grandísima de muchos espíritus. Y Dios separó de en medio de ese mundo caótico y politeísta a un pueblo para revelarse Él mismo y para que ese pueblo se fuera constituyendo en él el reino de Dios, donde Dios empieza a enseñar a ese pueblo primeramente en forma tipológica. Le da sus leyes, les dio revelación de su naturaleza, porque Dios a sus leyes le llama testimonio. Es decir, que para nosotros son leyes, pero cuanto a Dios son testimonio de lo que Dios es. Mira, cuando Dios dice, no hurtarás, es porque Dios es honesto. Cuando Él dice, no adulterarás, es porque Él es puro. Cuando Él dice, no mentirás o no darás falso testimonio, es porque Él es una persona verdadera. Lo que para nosotros son leyes, son un testimonio de lo que el Dios verdadero es. Y Dios comienza a tener un pueblo separado, escogido de entre todos los demás, para empezar a hacer un trabajo a favor de toda la humanidad. Él comenzó a dar testimonio de sí mismo. Les empezó a enseñar la manera de vivir y también todo lo que está en el antiguo pacto fue prometiendo la nueva revelación del nuevo pacto. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una alegoría, es una tipología. ¿Y qué es la tipología? La tipología en la Escritura es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. La tipología nos conduce a la realidad. El primer tema de lo que Dios habló a Moisés fue la casa, el tabernáculo, el cual estaba dividido en tres: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios le habló del sacerdocio, de los sacrificios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice que somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. Dios no quiere que solamente ellos le amen a Él y se amen entre sí, sino que también quiere entrar más profundo. Y ahí es cuando Él les revela, a partir del Éxodo 25, les empieza a dar y dice: tomaréis una ofrenda para mí y me haréis un santuario. Y yo voy a habitar entre vosotros, en medio de vosotros, en ese santuario. Y ese santuario va a ser así. Y empezó Dios a dar instrucciones de todo lo que ellos tenían que hacer. Dios estaba enseñando al pueblo a tener conciencia de quién es Dios. Que Dios iba a estar en medio de ellos. Y el hombre está tan bajo, tan bárbaro, porque el hombre sin Dios está caído, totalmente dominado por la naturaleza adámica. Miren un ejemplo. Cuando un niño va creciendo, se le va instruyendo a través de normas morales. Se le va enseñando a ser bueno, porque la naturaleza
adámica ahí está. Entonces le tiene que ir formando. Y se necesita aprender a ser respetuoso, a tener reverencia, a tener temor de Dios. Pero no ese temor de miedo, sino la reverencia a lo santo y a lo sagrado que es nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, Dios trabajó de afuera hacia adentro. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios trabaja de adentro para afuera. Desde el momento que Cristo se entregó por la humanidad, hay una conciencia en el corazón del hombre que le habla en lo más profundo de su ser. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El pueblo de Israel no quiso escuchar. Y vieron las maravillas de Dios, todo lo que Él hizo por ellos. La nube les acompañaba de día, el fuego de noche, tantas y tantas maravillas que ellos vieron. Sin embargo, fueron duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Ese es un gran ejemplo para que nosotros podamos ver y entender cómo es el corazón del hombre. Ellos lo veían con sus ojos. Nosotros creemos por fe. Tremendo. Y sin embargo, fueron duros de cerviz. Y de miles, solo 2 entraron a la tierra prometida. Así están las estadísticas. Y así nos dice este versículo 18 de Romanos, que los hombres detienen con injusticia la verdad. Son injustos. Y sabemos que la verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El corazón de toda la Biblia es Cristo. Pero Cristo aparece aquí en Sinaí como tipología. Aparece la ley para mostrarnos la necesidad de Cristo. Aparece la tipología de los corderos, de los sacrificios, del altar, del templo, para mostrarnos la manera de caminar con Dios, de tener relación con Dios. O sea, Dios tratando con la humanidad. En el atrio del tabernáculo fueron colocados 2 rudimentos: el lavacro y el altar de bronce. Y esos 2 primeros elementos son parte de lo que tenemos en el libro de Romanos. Esos 2 elementos hablan de la doctrina de Cristo: arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. El atrio, en este libro de los Romanos, está tipificado del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Los 2 primeros rudimentos equivalen a los 2 primeros muebles que están en el atrio. Y el primero es el lavacro, para tener conciencia de que hemos pecado y merecemos la muerte, para ser conducidos al Cordero y poner nuestros pecados. Cuando ponemos nuestras manos sobre el Cordero muere en lugar de nosotros y creemos. Y esos 2 están el uno al lado del otro. Primero lo que ves es lo que Cristo hizo por nosotros. Porque primero Él murió por nosotros antes de que nosotros llegáramos al Evangelio. Pero después nos arrepentimos. Y ahí nos vemos y ponemos la mano sobre el Cordero. Y ahí el Cordero muere por nosotros. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios.
Y eso es lo que representa el lavacro. Y la obra del Espíritu Santo que convence al mundo, no a la iglesia. Es al mundo para llegar a ser iglesia. Tiene que empezar a encontrarnos en el mundo perdidos y ahí operar en nuestras vidas. Por eso junto con el arrepentimiento venía la fe en Dios. Como dijo el Señor Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que representa el altar de bronce. Y claro, el que se reconoce pecador, se arrepiente y cree. También expresa su fe por medio del bautismo. También eso tiene que ver con el lavacro. Es un juego. El Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento, pero también nos conduce a la fe. El Espíritu Santo es diferente al diablo. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. El diablo es el acusador, el que te deja sin salida. Él te pone todo bonito primero. Él te induce a través de muchas situaciones en este mundo. Y te va trayendo y te pone las cosas muy bonitas. No pasa nada. Ven, ven, ven. Y te deja solo en ti mismo y en tu condición caída. Irremediable, incapaz de ayudarnos a nosotros mismos, y te empieza a acusar, porque Él lo único que quiere es llevarte al infierno, donde Él va a estar. En el nombre de Jesús reprendemos su nombre. El Espíritu Santo es diferente. El Espíritu Santo no quiere avergonzarnos, expuestos a la vergüenza y a la desesperanza. Él quiere más bien cubrirnos. Como desde el mismo principio aparece también en el final. En el principio, cuando Adán y Eva quisieron cubrirse con su propia justicia, con sus propias manos, con lo que ellos cosieron, a los ojos de Dios, ellos seguían desnudos. Y Dios se compadeció de ellos por su condición, que no podían ayudarse a sí mismos si Él no les cubría. Y así con su gracia y su misericordia, y tomando Él sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, por eso dice en Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces hay algo que nos expone. Por ejemplo, la pregunta que Dios le hace a Adán: ¿dónde estás? Él cuando dijo ¿dónde estás? No es porque no sabía dónde estuviera. Él es omnisciente. Pero Él sabe que sin su ayuda, después de la condición caída, nada podemos hacer. Es solo su misericordia la que nos puede llegar a levantar, su piedad. Entonces cuando Él pregunta ¿dónde estás?, es lo mismo que el lavacro de bronce. Ahí se tenían que lavar los sacerdotes. Tenían que quitarse, despojarse. Es el espejo. Dios sabe dónde estamos, pero nos pregunta porque Él quiere que tú confieses. ¿Dónde estás? Para decirnos en qué te has metido. Mira cómo estás, mira hasta dónde has llegado. Mira dónde estás ahora. ¿Qué resultado hay de esas elecciones equivocadas que has tomado? ¿Qué resultó de tu decisión? Pero no es para destruirnos, ni solo para avergonzarnos, sino lo que Él quiere es que tomemos conciencia para poder llegar a Él y poder ser ayudados por Él. El Señor quiere cubrirnos y por eso ofreció el Cordero, y eso quiere decir que al lado del lavacro, en el atrio, colocó también el altar de bronce, donde se sacrifica el Cordero. Dios nos llama al arrepentimiento, pero a un arrepentimiento genuino, no el arrepentimiento de Judas Iscariote, porque su arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento sin fe, porque él se arrepintió. Él dijo: he vendido sangre inocente. Él lo dijo. Pero no fue un arrepentimiento genuino. No confió en la gracia de Dios. No se abandonó. No creyó a Dios. Pero también negó al Señor.
Pero él sí creyó, él se arrepintió genuinamente, él reconoció su pecado. El Señor intercedió también por él. Le dijo: he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, porque tenía la certeza de que iba a volver, confirma a tus hermanos, confírmalos en la fe. Miren qué bello. Pedro salió porque no le faltó la fe. Logró salir de ese mundo de oscuridad y de muerte. No hay nada que nosotros seamos o hagamos para merecer salir de ese agujero. Solo la fe que en el Señor de verdad nos ama y nos perdona y quiere que estemos con Él, nos hace salir de la oscuridad. Pero dice aquí el apóstol: y los hombres detienen la verdad con injusticia. Los hombres siempre tratan de sofocar la luz que aún les queda. Como no quieren escuchar, entonces las tinieblas les ensombrecen la mente. Y entonces la impotencia toma posesión del corazón y se vuelven impotentes ante la verdad. Cito Juan 3:19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hay quienes no reconocen, hay quienes dicen: ay no, pero es que yo no robo, yo no soy como aquel, o yo no soy como aquella, mira, yo no me meto con nadie. Escucha, nadie puede pretender que no haya practicado la impiedad ni la injusticia. Ningún hijo de Adán puede pretender eso, y todos venimos de Adán. Todo caso omiso que se haga de Dios en el transcurso de la vida, el simple hecho de ignorarle, está implicado en el terrible alcance de la ira de Dios. Por eso el apóstol colocó esta gran verdad a la cabeza de su argumento sobre la justificación por la fe, a fin de que, sobre la base de la condenación universal, pueda levantar el edificio de una libre salvación universal. Ni puede el Evangelio ser predicado ni aceptado, salvo en su carácter de las buenas nuevas de salvación para los que están perdidos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Son claramente visibles. Al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia de Dios y del poder de Dios. Eso no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora observando la naturaleza creada, no, imposible. Porque la fe salvadora solo se alcanza escuchando y creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo, el cual dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las cosas invisibles de Él se pueden ver. Lo que la mente contempla con claridad es lo que el ojo no puede discernir. No lo puedes ver a tu simple, pero tú sabes, lo sientes cuando ves los cielos, la tierra, la creación, su eterna potencia y divinidad. Se ve que hay un eterno poder y que eso no es una mera fuerza ciega ni panteísta espíritu de natura, no, sino el poder de la divinidad viviente. Dice: siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que lo que vemos, la creación externa, no es la progenitora, sino la intérprete de nuestra fe en Dios. Hasta los mismos filósofos, miren, cuando todavía no había venido Cristo, ya se daban cuenta de eso. Uno de ellos fue Aristóteles, quien escribió el libro de la física.
que al estar profundizando en este conocimiento, él pudo percibir que había algo más. Él sintió que no estaba llegando al punto de la explicación de lo que era de la física, de los conocimientos que él estaba explicando, y se dio cuenta que no explicaba todo. Y entonces, debido a esto, escribió otro libro, el cual es el libro de la metafísica. Y ahí empieza diciendo que cuando uno está viendo el funcionamiento de un motor, a primera vista se ve el motor, pero hay una lógica de que hay otro motor y que tiene que haber otro que ponga en funcionamiento este otro motor. Entonces, el punto es que el Espíritu Santo le fue llevando. Y él llegó a la conclusión y dijo, tiene que haber necesariamente un primer motor que mueve todas las cosas por medio de distintos motores intermedios. Pero este primero nadie lo mueve. Es el primer motor. Y así fue allá más de la física a la metafísica. ¿Y sabe cómo le llamó al primer motor? Dios. Aristóteles no había venido a Cristo, pero siguió la lógica. Dios claramente da testimonio, se lo mostró y él se dio cuenta. Y así muchos científicos se han convertido. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de él son manifestadas por las cosas hechas. Cuando vemos las maravillas de la creación, indudablemente fueron creadas por alguien. Hay un diseño, alguien las hizo. Y están ahí. Nosotros nos olvidamos y recibimos todos los días todo lo que Él nos está dando. Y no nos damos cuenta que todo viene de su preciosa mano. Con buena voluntad, hasta con los malos, dice su palabra, que su misericordia está cada mañana para justos e injustos, y hace llover sobre unos y sobre otros. Dios está ahí, detrás de los fenómenos que llamamos naturales, está la mano de Dios. Entonces Dios comienza a mostrar que el hombre es culpable cuando empieza a revelar su ira. ¿Cuántas veces hay personas que han renegado de Dios? Incluso han maldecido a Israel. Y vemos la muerte que han encontrado. Porque Dios es un Dios de ira y no puede ser burlado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe, así como algo de sus requerimientos morales. Dice aquí que se volvieron necios, orgullosos, vanos, inútiles y más aún, confundidos. La palabra describe la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios, ni demuestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad. Antes, dice, se desvanecieron en sus discursos, en sus pensamientos, en sus especulaciones acerca de Dios. Cito Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Tremendo, ¿no? Y Él les dice: cuando yo los saqué de la tierra de Egipto, los conduje por el desierto. En el versículo 7 dice: y os introduje en tierra de abundancia. ¿Cuántos han recibido bendición de Dios? Yo te pregunto. ¿Cuántos se han visto que han recibido bendición de Dios? Han visto que Dios ha obrado en sus vidas, pero se vuelven orgullosos, egoístas y peor aún, necios. Y el Señor le dice a su pueblo: ¿y qué pasó? Hicieron abominable su heredad y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. O sea, lo que hay dentro del hombre interior.
Cuando dice el necio corazón, es porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias, pero aún más. Les dice necio corazón, o sea, insensatos, desagradecidos, santo Dios. Y por eso dice, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Dios es un Dios santo. Él no puede ser burlado. ¿Con cuánta profundidad se muestra aquí la degeneración progresiva del alma humana? El alma que no es agradecida. El alma que aun cuando ha visto la mano de Dios sobre su vida y se vuelve necia. Por lo mismo, porque no es agradecida. Por eso, el salmista en todo tiempo confrontaba su alma. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él le decía a su alma, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. Hay que estar confrontando el alma y recordarle de dónde Dios le sacó, para que sea agradecida. Por eso el salmista dice, no te inquietes ni te angusties, alma mía, porque yo aún he de adorar a mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Hay que estar confrontando el alma, porque el alma no quiere. Nuestros pensamientos hay que cambiar completamente y dejar ese viejo hombre para poder caminar con Dios. El Espíritu Santo es suficiente para sustentarnos y dejar todo lo que es la inmundicia fuera de nuestras vidas. Pero no es con nuestras fuerzas, es a través de Cristo. Cimentados ahí, en esa roca, parados en Cristo. Solamente a través de Él, con Él, por Él tenemos que hacer. Pon atención. Hay una relación entre la incredulidad y la maldad. En el libro de Eclesiastés se habla del contraste entre la sabiduría y la insensatez. Les invito que después se tomen su tiempo y lean ese capítulo 7, pero yo les voy a citar el último versículo. Y dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, que Dios creó al hombre bueno, como dice Eclesiastés, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y como el corazón se va endureciendo, también a medida del entendimiento a la luz, porque te vas separando de la luz. Por eso dice, en su luz veremos la luz. Pero si tú te retraes, si tú no permites que lo vea en tu vida, entonces la medida del entendimiento se va yendo. Se va endureciendo el corazón. Y también a medida del entendimiento a la luz, al reconocimiento del poder y de la deidad de Dios y de su Hijo, y de su derecho, porque es su derecho a ser reconocido y glorificado. Y entonces el corazón se va apartando del Dios vivo y dice, su corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre les abrió las puertas a las tinieblas. El corazón cerrado para con Dios es la puerta abierta para las tinieblas, para las mentiras, por complacerse. Lo cual dice, por cambiar la gloria de Dios, por cambiarla, por hacerse necios. Por lo cual, Dios también nos entregó a la inmundicia. Profesando ser sabios se hicieron necios.
Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, jactándose, pretendiendo ser sabios, dice, se hicieron fatuos. Es la naturaleza invariable de la idea errónea en la moral y la religión, que los hombres se jactan de haberle inventado y que le ensalzan por sabiduría, así como los paganos. Así es el inconverso, así es cuando no se tiene a Dios. Se hicieron necios. No nacieron solo necios, sí, claro, o sea, nacieron caídos de Adán. Todos venimos caídos de Adán, en Adán, pero cada vez ellos fueron aceptando con alegría la locura de Adán, en vez de pedir misericordia. Y pregunto, ¿qué es la sabiduría de este mundo? Es la necedad. ¿Qué fue lo que les dijo Pablo en el Areópago, en la ciudad de la cultura en Atenas? Y el Areópago, que era la parte donde se reunían los grandes filósofos, los grandes pensadores, les dijo: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Le llamó ignorancia toda la filosofía en pleno Areópago de Atenas. Le llamó ignorancia. Cito 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y cambiaron a Dios, la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. La alusión aquí es sin duda al culto griego. Alrededor de todo el Areópago, en los santuarios que ahí existían, eran expuestas exquisitas cinceladuras en forma humana, unas estatuas. Todos los paganismos del Oriente en este día atestiguan la exactitud de esto. Desde la idolatría más refinada de la India y la practicada en China, que es más simple y torpe, hasta el culto a la naturaleza que predomina entre los salvajes. El constante uso de imágenes materiales en la Iglesia de Roma, hablamos de la Iglesia católica, y el carácter materialista y sensual de su culto entero, que adulteran las ideas religiosas de millones de cristianos nominales, rebajando todo el carácter y el tono moral del cristianismo, así representado entre su inmenso gremio. Y el apóstol hizo alusión a eso en Hechos 17:29. Siendo, pues, linaje de Dios, porque somos linaje de Dios, pueblo escogido, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la cambiaron. O sea, eso es lo que está mostrando el Habacuc, la realidad de lo que ha hecho el hombre, aceptando su condición caída con alegría y hundiéndose más y más y más en ella sin pedir misericordia de Dios. Saben que no tienen que adorar ídolos y no hacen caso, o sea, no, mente cauterizada. Pero como si aquella no fuera degradación bastante profunda del Dios viviente, se encontró con una aún más baja. Dice, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes, cuadrúpedos y reptiles.
refiriéndose ahora al culto egipcio y oriental. Frente a estas declaraciones del descenso de la creencia religiosa del hombre, desde conceptos superiores del Ser Supremo hasta los más bajos y degradantes, y estos mismos, escuchen, estos mismos al final son los que van a adorar al anticristo y será la madurez de la cizaña. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La falsa religión lleva a la inmoralidad personal. Dice que Dios los entregó. La misma frase griega, Dios los entregó, está en este versículo 24. Versículo 26 dice 24, Dios los entregó a la inmundicia. El 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Para indicar la terrible verdad de que si las personas siguen y continúan rechazando a Dios, el Señor las abandona a sus crecientes actividades inmorales y autodestructivas. Dios es un Dios justo y Él da retribución, justa retribución. Por eso dice, los entregó. Como ellos desertaron de Dios, Dios a su vez los abandonó a ellos, no dándoles leyes divinas, esto es lo que es Él, leyes sobrenaturales, dejándoles que se corrompiesen aún las que eran humanas, porque dice, los dejó obrar según sus propios deseos, hasta que llegaron al grado más vil, de modo que los que no habían honrado a Dios, se deshonraron a sí mismos. No es echarle la culpa a Dios, no, porque el hombre insiste en eso. Lo que pasa es que Dios los deja. Ven, dice, pues, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como hoy, que en vez de hablar de la vergüenza gay, hablan del orgullo gay. Los entregó a Dios porque ellos mismos se entregaron, o sea, es una deshonra que se están haciendo ellos mismos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos que la verdad de Dios es lo santo que Dios puso en la naturaleza. Y cuando se van contra natura, cambian la verdad de Dios. Es importante defender la palabra de Dios. Hablar de la naturaleza de las relaciones sexuales entre los hombres. En ese contexto habla de la verdad y de la mentira. Es Dios quien habla así. Y nosotros tenemos que hablar así, pase lo que pase. Hay que pagar un precio, hay que enfrentar la verdad. Alguien lo tiene que decir. Somos profetas de la palabra de Dios. Defendemos la verdad de la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y nosotros, los que creemos en ella, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Con este amén, el Espíritu Santo da revelación al apóstol de que nuestro Dios es la bendición. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
contra naturaleza. Aquí está hablando de la actividad sexual. Y dice, por esto Dios nos entregó, pues aún a sus mujeres. Aquel sexo cuyo sin par joya es un adorno más hermoso es la modestia. Pero que perdida esta, no solo se vuelve más desvergonzado que el otro sexo, sino que ya vive solamente para arrastrar al otro sexo hasta su nivel. Por esto, aquí explica las razones de Dios. Dios no tiene que dar cuenta de sus razones, pero a veces en su bondad da cuenta de sus razones en el Evangelio. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es la verdad, por el que es contra naturaleza, que es la mentira. Como se dijo anteriormente, no es orgullo gay, es vergüenza gay. Vergonzosos unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres y muchas más aberraciones. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea que la paga del extravío es una retribución. Por eso el SIDA, por eso enfermedades como sífilis, gonorrea, tantas y tantas aberraciones de enfermedades que hay. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Por qué Dios los entregó? Porque ellos se entregaron idolátricamente a la abominación. Y por eso Dios, Él insistió e insiste hasta el día de hoy. Pero déjame decirte que Dios se cansa. Cito Jeremías 6. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. Dios se cansa. Y dice, hasta que llegó el momento en que también nos entregó. En el versículo 24 dice que nos entregó a la inmundicia. En el 26 nos entregó a pasiones vergonzosas. En el 28 nos entregó a una mente reprobada. Y dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y a través de la historia, generación tras generación, vemos como el hombre cada vez más y más se degrada, consumiéndose y gastándose, y se vuelven insatisfechos, buscando estímulos artificiales en sus prácticas de vicios antinaturales y monstruosos. Estas cosas se han desarrollado plenamente en la historia del mundo. El caso de Sodoma lo revela patéticamente. Hoy mismo hacen manifestaciones en muchos países del mundo, incluyendo Israel. Tantas y tantas desviaciones que existen el día de hoy. Y Dios dice, a causa de tales abominaciones, la tierra de Canaán vomité a sus antiguos habitantes. Cito Jeremías 8:12. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso dice el versículo 24 que los entregó a la inmundicia para hacer lo que no conviene. Es decir, lo indecoroso, lo vergonzoso, lo aberrante, aborrecedores de Dios. Pero este vocablo comúnmente significa aborrecidos de Dios. Sentido que algunos prefieren, ya que expresa lo detestable que es el carácter de ellos delante de Dios. Dios es un Dios santo.
Les voy a invitar a que vayan al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22. Pongan mucha atención. Proverbios 22, 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Dios no puede ser burlado. Él ve lo más profundo de los corazones. Se puede aparentar que se vive una vida bien delante del hombre, pero Dios conoce los pensamientos y si estos son de continuo a mal. Dice aquí, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Por eso son los adulterios en la vida de los cristianos, porque no son sinceros delante de Dios y caen en esa fosa profunda. ¿Cuántas veces se le echa la culpa al enemigo? El Señor reprenda en el nombre de Jesús, pero es la propia concupiscencia del corazón. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Dios los entregó. ¿A qué? A una mente reprobada. En los desvíos que van contra natura, quieren que la sociedad esté de acuerdo con ellos. Y si no estamos de acuerdo con ellos, nos acusan de homofóbicos. Pero nosotros no estamos contra sus personas, no. Estamos contra el pecado, contra la ofensa a Dios y a la especie humana. Esto no es personal, no. El Señor no vino a buscar santos, sino a pecadores que se arrepientan. Regresamos al libro de Romanos, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el corazón adámico. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice la palabra. Todos tenemos esto, todos. Solo Cristo nos puede salvar. Solo un nuevo corazón, un nuevo caminar en Cristo Jesús nos puede salvar. Arrepentirnos y caminar con Dios, con Él, por Él y para Él. Eso es lo que Él desea. Pero Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice, estando atestados, es decir, hasta la coronilla, al borde, es decir, toda la testa llena. Y empieza a mencionar toda su injusticia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Habiendo entendido, ¿cómo? Por la voz de la conciencia. Este conocimiento nunca queda de todo apagado en el pecho del hombre. Mientras le quede el poder del raciocinio, todavía hay una voz apacible en el peor de los hombres. Ahí está dentro la conciencia que protesta en nombre de aquel poder que la implantó, diciendo que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Hay entendimiento del juicio de Dios, la severa ley del proceder divino,
que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice, ellos saben, miren, en algunas ocasiones al evangelizar, algunas veces me han contestado, y estoy hablando de personas con intelecto, que me han dicho que no creen en Dios, pero sí creen que se van a ir al infierno. ¿No es irónico? No creían en Dios, pero creían que se iban al infierno. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios, muchos de esos el día de hoy son salvos. No solo las hacen, dice, más aún se complacen con los que las hacen, poniendo deliberadamente su sello de aprobación en tales acciones, animando y aplaudiendo el hecho de que otros la hagan. Es perversión. El tomar placer en lo que es pecaminoso y vicioso, por amor a lo mismo, y sabiendo que lo es el plano último y más bajo de la temeridad humana. No hay temor. Por lo cual, capítulo 2, versículo 1. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por lo cual, o sea, por todo esto, eres inexcusable. Por eso dice, para mostrar que no tenemos excusa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Porque ese es el problema, que nosotros no queremos ser juzgados, no. Pero sí nos damos el derecho de juzgar a todo el mundo, inclusive a Dios, ¿sí o no? Cuando una persona está en adulterio o está en cualquier otro pecado, está en pecado, piensa que es agradable, lo escondido, lo prohibido. Pero ¿qué tal cuando se lo hacen? Ya no es sabroso, ¿verdad? Y así es como Dios nos enseña. Como no entendemos el mal que nosotros hacemos, entonces Dios permite que alguien nos lo haga. Miren, cuando Jacob traicionó a su hermano Esaú, fue auspiciado por su madre, sí, pero él lo hizo. No entendía muy bien lo que había hecho, pero él lo hizo. Él se disfrazó, engañó a su padre, todo eso que pasó. Y al final, ¿dónde lo puso Dios? Con su tío. Un tío que cuando tenía que pagarle, no sé, 40, 50, él le daba 10. Y cuando quería casarse con Raquel, ¿qué hizo? Le dio a Lea. Y así, una tras otra, o sea, se lo puso igualito o peorcito que él, para que él entendiera. ¿Y eso qué es? El lavacro en el atrio, para que él se reflejara en su propio espejo. Y así es el ser humano, el corazón adámico. Juzgamos a otros sin vernos a nosotros mismos. Dios permite que estemos colocados en una situación en que nosotros colocamos a otros y juzgamos a otros, para que aprendamos a no justificarnos por nosotros mismos, a no usar dos raseros donde siempre el peor es el otro. ¿A poco no? Cuando leemos Proverbios del injusto, y el injusto dice, cuando habla del justo, ese soy yo. Que el injusto, no es aquel. Oye, mira, están hablando de ti. Somos buenos para eso. No se le hace conocido decir que nosotros somos los justos y los demás los impíos. Entonces dice, eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas haces lo mismo. Por eso dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque con el juicio con que tú juzgas, tú serás juzgado.
Mejor es no juzgar, mejor es pensar que puede haber algo que nosotros no conocemos. El Dios es el que juzga. Y pedirle a Dios que obre en la persona. Porque escúchame, con la misma vara con que medimos, nosotros seremos medidos. Algunos piensan que en el juicio todos vamos a ser medidos con la misma vara. No, no va a ser así. Dios te va a medir a ti con la vara con que tú mides a otro. Así te va a medir Dios. Con el juicio con que tú juzgas a otro. Con ese mismo juicio tú vas a ser juzgado. Así que si somos muy duros y tenemos varios raseros, es hora de arrepentirnos. Porque mejor es la misericordia. Dice, el que hiciere misericordia, se le tendrá misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que no seamos excesivamente duros en juzgar. Si vemos a nuestro hermano cometer pecado que no sea de muerte, pidámosle a Dios y Dios le dará vida. Pero Él es el único que juzga. Él es el único juez. Los juicios de Dios son justos. Ya su justicia está sobre las naciones. Ahorita es el coronavirus, pero se vienen más juicios de Dios. Esto ya no va a ser igual. Para los que son salvos, que andan en el Espíritu, saben de lo que estoy hablando. Se vienen grandes catástrofes. Se habla del nuevo orden mundial, que ya se está alineando todo a su propósito. Pero yo te digo, todo esto está sucediendo porque es el plan de Dios. Porque sus juicios nos están alcanzando ya. El reino de los cielos ya viene a establecerse aquí en la tierra. Y los santos estamos clamando por la redención. Y esto tiene que pasar para que todo lo movible se vaya y quede lo inconmovible. El Señor está dando tiempo a su iglesia. Olvídate del mundo. Es a la iglesia a la que le está dando tiempo. Estamos en los últimos tiempos. En lugar de ocuparte en lo que sucede en el mundo, ocúpate a estar a cuentas con Dios. Cristo dijo, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Despierta, iglesia. Despierta. Y fortalécete en el Señor. Él es el único, nuestro Señor y Salvador, Cristo, que nos puede sostener de su diestra. Porque su diestra hace maravillas. Su diestra sostiene. Su diestra hace portentos. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay paz. Vamos a orar. Seguiremos continuando. Y yo te digo, si tú no conoces de Dios, pero en su gran misericordia estás escuchando, esto no es casualidad. Con Dios nada es casualidad. Él obra. Él es sobrenatural. Solo cree con fe. Él obra a través del internet. Él obra a través de todo. Para Él no hay nada imposible. Él solamente quiere que levantes tu rostro y reconozcas que necesitas de Él. Si estás sintiendo algo dentro de ti, pero dices, pero es que yo no siento, que me arrepiento, no siento, yo no veo, yo creo que... Pídele a Él. Él solo quiere que abras tu boca. ¿Dónde estás?, le dijo Adán. ¿Dónde estás? Pero no porque no supiera dónde estaba, sino mira hasta dónde llegaste. Pero aquí está su mano.
Cristo vino a extender su mano. Voy a orar por ti. Y voy a orar por todos mis hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, esta palabra tuya, Señor, que es de vida, Padre. Te pido, poderoso Dios, por esas almas que en tu misericordia, Padre, están siendo tocadas por el poder de tu Espíritu, Señor. Así como hiciste un día con nosotros, Padre, en tu piedad, en tu gran misericordia, Señor, porque somos inmerecedores, Padre, de esta gracia tan grande, Padre, de esta salvación tan bella que nos has dado, Señor. Pero lo hiciste, Señor, nos vestiste de lino fino, Padre, y yo te doy gracias, mi Dios. Así te pido, poderoso Dios, por esas almas que están clamando, Padre. Obra en sus vidas, Señor. Que el día de mañana ellos puedan decir que han conocido al Dios vivo, que sana, que liberta, que purifica y santifica nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Así te pido por todos mis hermanos y hermanas en Cristo, Padre. Fortaléceles, Padre. Fortalece a tu iglesia, Padre. Seamos, Señor, en todo tiempo aún luz para las naciones, Padre, la sal de esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús, parados en la roca que es tu Hijo amado, Señor. Fortaléceles, Padre, que la esperanza, Señor, esté en sus corazones continuo, Padre, y su mirada puesta, Señor, en ti, Padre, en el invisible. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.